Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta primera clase que tenemos de esta forma de YouTube, usando YouTube, pero espero poder ser un poquito más explícita para que puedan entender todos los temas. De seguro yo sé que ustedes van a entender bien, si no, ya saben, vamos a programar una reunión virtual para poder salirnos de cada duda. Muy bien. El cálculo de áreas de superficies sencillas o conocidas como de un círculo, de un rectángulo, de un cuadrado, pues realmente lo hacemos mediante fórmulas establecidas, fórmulas que ya nos enseñaron en cursos anteriores. Pero ¿qué ocurriría si nos ponen a calcular el área de una figura irregular, o sea, una figura que no se conoce muy fácil, como por ejemplo la que está aquí? No hay una figura nombrada que se llame, o sea, que se vea así, no hay ninguna figura nombrada. Pero si nosotros llegamos a observar, si yo llego a dividir esta figura a la mitad, bueno, a esta mitad, yo puedo notar, oye, si yo divido esto, este sería un rectángulo y esto también sería un rectángulo. O sea, vemos que figuras que sí están, o sea, que ya sí tienen fórmula, pueden ser ocupadas en ciertas ocasiones para figuras que no tienen fórmula. Aquí, por ejemplo, como les comentaba, puedo calcular la primera área de este rectángulo y luego la segunda área de este otro y sumarlas y ya tendría el área total de una figura no regular. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es que, más en cálculo integral, el cálculo integral se basa o está relacionado al cálculo de áreas que ya son de tu conocimiento, pero empleándolas en funciones, o sea, ya en el resultado de una función, de una gráfica de una función. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros veíamos las gráficas de las funciones en cálculo diferencial. Yo me acuerdo que les enseñé hasta ver, yo veo que tiende hacia infinito, yo veo que tiende hacia menos infinito. Bueno, es similar esto, ¿ok? Muy bien. Nosotros aquí vemos que hay tres planos cartesianos con figuras geométricas conocidas. ¿Podemos calcular el área de ellas? Claro que por supuesto que sí. Aquí, aunque parece un cuadrado, si tú ves los datos, realmente no es un cuadrado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí 5 y 2, si yo llego a restar a 5, le quito 2, tengo 3 unidades. Entonces, de base tengo 3. Y del 0 al 5 vemos que tengo 5. Entonces, no puede ser un cuadrado porque no, los lados no son iguales, pero sí puede ser un rectángulo. El área también de un triángulo va a ser por altura sobre 2 y de un círculo es pi por radio al cuadrado. Muy bien, pero ¿qué ocurriría si tenemos esta función? Y eso es muy conocida porque ya la hemos visto en cálculo diferencial que a veces tienden a quedar así las gráficas. ¿Qué ocurriría? Bueno, no es tan fácil, no es tan, no es tan fácil resolverlo, pero es, es, es sencillo utilizando las áreas de aplicación del cálculo integral. Muy bien. Supongamos que queremos estimar el área de esta, o sea, área bajo la curva que se encuentra de esta función. Dice, una forma de estimar el valor del área anterior es aproximándonos con figuras geométricas cuyo cálculo del área es más sencillo. Por ejemplo, vamos a ocupar el rectángulo. Y lo que nosotros tenemos es, de esta función que está aquí, muy bien, lo que se hace es el eje de las X, que es este que está aquí en la parte de abajo de forma horizontal, vamos a partirlo en cuatro partes iguales, ¿ok? Para hacer la partición, primero se tiene que conocer el intervalo. El intervalo es de dónde a dónde comprende, ya sea una numeración, ya sea un valor conocido, lo que sea. En este caso comprende de 0 a 4. Para poder conocer el intervalo, siempre se resta el valor menor del mayor. Entonces aquí sería a 4 le quito 0, va a ser 4. Muy bien. Pero entonces aquí lo que ellos dicen, bueno, pues vamos a partir en partes iguales. Y para que sean iguales, vamos a partirlo, o sea, que sea entre 4, para que cada rectángulo tenga como rango, digamos, tenga de ancho una unidad. Entonces, en este caso, digamos, aquí hay un rectángulo, 1, 2, 3 y 4. Y se ve bien marcadito porque son de unidades, ¿no? Y me van a decir, oiga maestra, pero yo veo que aquí no hay ningún rectángulo. Y ahorita les voy a explicar cómo es que se forma o cómo es que se tienen que inscribir esos
rectángulos bajo la curva. Y ahora me van a decir, maestra, ¿qué significa la palabra inscribir? O sea, que se encuentren debajo. ¿Ok? Muy bien. Primero nosotros notamos que se han dibujado 4 rectángulos, por eso es n es igual a 4. Ahora, una vez que tú tienes los rectángulos abajo, es necesario calcular el área de cada uno de los rectángulos. Para el área de rectángulos, ¿cuál es la fórmula? Base por altura. Maestra, ¿y ahí se pueden conocer? Claro que sí. Las bases serían los valores que tienen en el eje de las X y la altura, los valores que se tienen en el eje de las Y. Muy bien. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Ok, la verdad yo se los voy a hacer llegar. Para mi punto de vista es como que un poquito general de cómo van a resolverlo, pero realmente haciéndolo, haciéndolo un poquito más explícito paso a paso se va a entender mejor. Fíjense, nosotros tenemos esta función. Supongamos que tenemos esta función menos x al cuadrado más 4x y se le dieron diversos valores. Acuérdense que nosotros cuando yo te damos una función, decía, dale los valores que tú quieras, pero también considera negativos y positivos para ver cómo se comporta tu función. ¿Se acuerda? Muy bien. Supongamos que nuestro resultado nos quedó de 0 hasta 4 de esta forma. En esta ocasión. Aquí ellos están poniéndolo de fórmula. Digamos que este es el ejemplo y este es cómo son las fórmulas que puedes ir ocupando con diversos ejemplos o más problemas. Ok. Muy bien. Tengo esta fórmula. Muy bien. Ellos eligieron que quieren poner 4 rectángulos bajo la curva. Maestra, ¿solamente tienen que ser 4? No, pueden ser los que tú quieras, la cantidad que tú quieras. Muy bien. Entonces, ellos eligieron tener 4 rectángulos. Ahora, para hacer la partición, para que ustedes me entiendan cuándo es la partición, se tiene que dividir el intervalo, o sea, de dónde a dónde comprende tu función, entre la cantidad de rectángulos que tú quieres hacer. En este caso, como lo expliqué con anterioridad, en este caso mi intervalo comprende de 0 a 4. Y yo me acuerdo que les dije, para sacar el intervalo, el valor menor, al valor menor se le resta el valor menor, por eso es 4 menos 0, seguía siendo 4. Muy bien. Ahora, a ese valor le divido la cantidad de rectángulos que quiero poner, que en este caso 4. 4 entre 4 a 1. Quiere decir que cada rectángulo va a tener una unidad de ancho. Por eso es de aquí a acá. O sea, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 a 4. Las bases siempre tienen que ser iguales. Muy bien. Ahora, maestra, ¿y las alturas? Primero tenemos que establecer de dónde a dónde va a iniciar un rectángulo y dónde va a terminar, de dónde en el eje de las X. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que el eje de las X es el eje de las X es, o la X es mi variable independiente. De ella depende el resultado que tenga lo que es el eje de las Y, que es la variable dependiente. Muy bien. Vamos a darle siguiente. Ok. Eso es lo que le comentaba. Calculamos el intervalo sobre el eje de las X, que ya lo hicimos, y calculamos el ancho de cada rectángulo, que también lo hicimos. ¿Se acuerdan? Ya lo hicimos. Ahora, para determinar cómo van a estar los rectángulos, se lee o se empieza formando el rectángulo de izquierda a derecha, o sea, desde 0, desde donde inicia hasta donde termina. ¿Ves que yo les había dicho? Empieza de 0 a 1. Voy a plantearlo. Aquí, de 0 a 1 va a iniciar el primero. En ese caso, digámoslo aquí en 0 va a empezar el rectángulo. Entonces, tengo que ocupar el valor de 0 para poder hacer mi primer rectángulo. ¿Ok? Entonces, como el valor es 0 y si yo ocupo esta fórmula que está aquí, me va a dar resultado 0 porque creen que el primer rectángulo, pues, no tiene altura. El primero. Vámonos con el segundo. Como inicia aquí, tiene que ser que este número 1 de aquí va a subir para poder hacer la altura del segundo, aparte del 2 y luego del 3. Ahora, eso es físicamente. Ocupando fórmulas, que les pongo acá, nosotros yo les dije, ¿de dónde inicia tu primer rectángulo? Ah, no, pues inicia en el 0. Por eso, la primera X va a ser 0. ¿De dónde inicia tu segundo rectángulo? Ah, pues inicia en el 2. Por eso, la segunda X voy a poner 2. ¿Dónde inicia tu tercero? En 2. ¿Dónde inicia tu cuarto? Ah, pues inicia en 3. ¿Qué tal? Ahí dice, ¿desde dónde se medirá el ancho de cada rectángulo o de dónde va a iniciar tus rectángulos?
Luego vamos a calcular las alturas. Maestra, ¿y cómo calculo las alturas? Con la función de inicio, que como está tu curva, vas a seguir usándola. Pero ahora ¿con qué? Con las letras X o con las X donde quieres que inicien tus rectángulos. Por eso aquí está un poquito mal. La verdad a mí me gustó que estuvieran mal, pero bueno. Aquí, por ejemplo, la función cuando vale 0, les dio 0. La función cuando vale 1, porque tendría que ser este que está aquí. Entonces aquí por eso pusieron 1 y les dio 3. La función cuando vale 2, aquí debería haber visto 2, 4. Y cuando vale 3, aquí debería haber habido 3 y vale este. ¿Ok? Entonces, una vez que tú tienes esto, ya tienes lo que son las bases y las alturas. Quiere decir que este resultado son las alturas. Y hacemos lo siguiente. Vamos a calcular el área de cada uno de los rectángulos. Todos tienen la misma base. Maestra, ¿por qué la misma base? Porque acuérdate que dijimos que tenían de X tienen que ser exactamente iguales. Y ya habíamos sacado la base. Es 1. Perfecto. Y las alturas pues son las que acabamos de calcular. Entonces aquí ¿qué se hace? Muy bien, pues base por altura, ya nos dio esto. Y luego los vamos a sumar. Sumamos todas las alturas y ya tenemos ya tenemos como resultado el área total bajo la curva. Obviamente aquí le faltó, yo lo hubiera corregido bien. Le hubiera puesto a 10 unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque la base tiene una unidad y la altura también. Aunque esté en un sistema de coordenadas, se pone unidades. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ya porque a lo mejor tú dices, maestra, esto es pura teoría y a ver cómo lo voy a usar. Entonces mejor vamos a hacer un ejemplo tácito, o sea, algo visible. Se los voy a compartir, está en Excel, está la verdad bien chido para ustedes. Muy bien, fíjense. Me están diciendo, determina siguiendo los pasos indicados de área aproximada de la siguiente figura, calculando la suma de las áreas de los rectángulos inscritos. Paso 1, ya se los tengo acá. Les voy a pasar este Excel también para que ustedes sepan qué vamos a hacer. Fíjate. Paso 1, primero tenemos que ver de dónde comprende, mi intervalo, o sea, el ancho total de mi intervalo sobre el eje de las X, ¿ok? Muy bien. En este caso vamos a ver, si se dan cuenta que es todo esto, ¿ok? Vamos a ver aquí, ¿ok? Fíjense, vamos a guiarnos sobre esto. Aquí en este caso me están diciendo que quieren que vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, vamos que es de 0 a 3. Aquí no pusieron el número 3, pero supongamos que es el número 3. Entonces, fíjense, ve hasta qué punto sobre las X llega la curva. Pues llega hacia el 3. Entonces, en este caso, mi letra B va a ser 3. Perfecto. Y A, pues es el valor más pequeño. Entonces, en este caso es 0. Muy bien, pongo 0. Intervalo, vean la fórmula, se las puse aquí arriba, es B menos A. Por eso me dio como resultado 3. Perfecto. Voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Ok. Paso número 2. Ya que sé de dónde comprende mi intervalo, o sea, primer paso, saber el intervalo de mi curva. Segundo paso, vamos a ver cuántas particiones quiero yo hacer. En este caso, como nos pidieron 3 particiones, voy a poner aquí 3 particiones. ¿Ok? Acuérdense que la cantidad de particiones, vean la fórmula. La fórmula es el intervalo entre el total de rectángulos que quiero poner bajo mi curva. Como en este caso, como era 3 mi intervalo y quiero poner 3, por eso me dio de ancho 1. Oiga, maestra, siempre puedo cuadrar que sea de 1. Como tú quieras, puedes cuadrar que sea de 0.5, puedes cuadrar que sea 0.3, no importa, te debe de dar. De hecho, les voy a decir una cosa. Entre más rectángulos tú pongas bajo de la curva, encuentras el área más aproximada. Lo digo porque luego por ahí hay una tarea. Muy bien. Número 3. Se colocan los rectángulos deseados en la gráfica, que sería estos que están aquí. ¿Ok? Ok, fíjense. Luego, paso número 4. Se escriben los valores de X que coinciden con el extremo izquierdo de cada rectángulo. Yo les dije, maestra, ¿cómo voy a poner mis rectángulos? ¿De dónde inicio a poner los rectángulos? Siempre se inicia, por ejemplo,
Si yo dividí entre 3, y yo sé que mis partes son 1, 2 y 3, o sea, aquí van a estar, se inicia con el valor que se encuentra desde el inicio. En este caso, inicio con 0, inicio con 1, inicio con 2. En este caso aquí x1, mi x1, o sea, mi primer rectángulo iniciaría desde 0. ¿Por qué desde 0? Porque ese es el punto que se encuentra antes. O es el punto, desde ahí se lee de izquierda a derecha. Ahora, x2 iniciaría pues con 1 y x3 con 2. ¿Sí se dieron cuenta? Aquí inició mi primer rectángulo. Aquí inició mi segundo rectángulo. Aquí inició mi tercer rectángulo, para que vayamos entendiendo un poquito más. Ahora, número 5. Calcula la altura de cada rectángulo. Sustituye esos valores que acabas de sacar. De dónde iniciaban cada rectángulo son los que te determinan la altura de cada rectángulo y que sea la indicada. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya la hice con una fórmula. Por aquí, por ejemplo, la base, yo sé que siempre va a ser la que saqué en el punto número 2, porque es el ancho de cada uno de los rectángulos que es el mismo. Como en este caso es de 1, por eso a todas las bases van a ser 1. Maestra, ¿por qué aquí dice valor de x? Porque estos valores de x que acabo de poner es saber de dónde va a iniciar cada rectángulo. Por ejemplo, el rectángulo 1 va a iniciar de 0 o en el punto 0 de las x. El rectángulo 2 en el punto 1 de las x. Por eso aquí puse en el punto 1. El tercer rectángulo, ¿dónde va a iniciar? En el punto 2 de las x. ¿Ya se dieron cuenta? Y ahora, ¿qué hago? La función principal, como es x al cuadrado, para calcular, y aquí estoy mal, le voy a poner aquí altura, por ejemplo, que bueno que me equivoqué y para recalcarlo, que es altura, muy bien. Ponerlo así para que se vea fresco, ¿no? Y ya se los voy a mandar. Muy bien. Aquí la altura, vamos a ocupar la fórmula de x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Este valor que está acá lo voy a elevar al cuadrado. Por ejemplo, 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. Y 2 al cuadrado, 4. Y si ustedes se van fijando, porque creen que la figura aquí quedó 0, 1 y 4. Porque seguimos la función. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, ya sabiendo cuánto vale la base, que es esto, y le voy a poner aquí esta fracción, aquí base, y la altura que está aquí, ¿qué puedo hacer? Calcular el área, que es base por altura. Base por altura, y aquí me equivoqué otra vez, qué barbaridad, perdónenme todo. Base por altura, voy a componer aquí. Qué bueno que aquí estamos para componer y para arreglar, metidas de pata. Muy bien, base por altura 2 y base por altura 3. ¿Y qué tengo que hacer al final? Ya como conozco cuánto vale cada área de cada uno de los rectángulos, sumo las áreas y ya terminé mi problema. Maestra, ¿por qué puso aquí U al cuadrado? Porque son unidades cuadradas. La base la voy a poner entre paréntesis, son unidades, voy a poner unidades. Y la altura también. Aquí voy a poner valor de Y, pero voy a poner otro paréntesis para que sepamos que son también las unidades. Es más, voy a hacer una pequeña aquí para que se pueda combinar acá y ajustar texto. Déjenme poner la presión para que se los mande bonito. Muy bien. Y así tendré que hacer todos los ejercicios. Maestra, ¿puedo seguir esta fórmula? Yo les recomiendo que sigan los pasos a pasos. ¿Ok? ¿Por qué? Los ejercicios que les mande no van a tener la gráfica. La gráfica la van a tener que crear ustedes. Total, ya vieron en cuarto semestre vimos cómo hacer una gráfica de una función. Entonces van a poder hacer los ejercicios. Si tienen dudas, me pueden decir y programamos una sesión. Yo creo que el jueves vamos a programar a los dos salones, tanto al quinto D como al quinto DE, para alguna duda que tengan. Les dejé algunas actividades, espero que ustedes me puedan entender o haya quedado claro cada uno de los temas. Así que vamos a dejar esto hasta aquí. Nos vemos y espero verlos pronto. Saludos.